El marco en el que eso se produce desde el punto de vista histórico y geográfico es el siguiente. Nos encontramos con tres frentes fundamentales. Ya digo, se puede hablar de una ilustración también alemana o una ilustración centroeuropea. Pero a nosotros en Centro Europa nos va a interesar ir, vamos a sacar el billete para ir a Alemania, no para ver la ilustración, que en el fondo no es más que el último tema, digamos, de una historia del pensamiento político moderno, ¿no? Más que el primer tema del contemporáneo. Pero bueno, nosotros no vamos a ir a Alemania a buscar a los ilustrados, vamos a buscar a los románticos, porque eso sí que es más genuinamente suyo, ¿vale? Entonces hay un producto más típico de Alemania que nos interesará comprar, que es el romanticismo más que la ilustración. Pero Kant, por ejemplo, es prusiano y es uno de los intelectuales de referencia. También lo será Hegel, ¿no? Representante del idealismo alemán. Pero ya veremos. Hay tres escenarios donde, en todo caso, sí que interesa fijarse. Uno es Francia, por supuesto, Inglaterra y Estados Unidos, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista político. En Alemania, el desarrollo, digamos, de la política contemporánea hay que situarlo a mediados del siglo XVII, mediados a finales del siglo XVII. Una serie de acontecimientos que han dado forma a una mentalidad política, que luego en el continente vamos a descubrir e intentar importar. ¿Vale? Antes citaba yo a Tocqueville o Chateaubriand, por ejemplo, en Francia. Son autores que, fascinados por el espíritu reformista y liberal británico, intenten aplicar a la cultura francesa, a la cultura más propiamente continental, a la cultura europea y a la política europea, pues mediante su propio espíritu, ¿no? ¿Cuál es el gran acontecimiento que marca el futuro político y la contemporaneidad política en Inglaterra? La Revolución Gloriosa, que se suele llamar. No nos detenemos más que de puntillas en esto. La Revolución Gloriosa que tenemos que situar en el año 1688-89. Hay un rey, Jacobo II. Su padre era Carlos II. Carlos II es un rey protestante desde la ruptura protestante que encabeza Eduardo VIII, ¿no? ¿Os acordáis? Enrique VIII. Desde la ruptura con Roma, en la que el rey se proclama cabeza de la Iglesia en Inglaterra, se introduce, además de la ruptura con Roma, una serie de versiones protestantes dentro de la unidad del reino y los reyes van siendo, todos ellos, la siguiente secuencia, protestante. Carlos II se convierte al catolicismo en su lecho de muerte. Está a punto ya de perder la corona, se muere y es entonces cuando se convierte al catolicismo. Pero ha sido monarca protestante como lo han sido todos los anteriores. Jacobo II, su hijo, sin embargo, es católico. Instaura una novedad durante varios siglos, que es precisamente una monarquía católica en lo que tradicionalmente, constitucionalmente, se había declarado desde Enrique VIII una monarquía protestante, ¿no? La que el rey es cabeza de la Iglesia de Inglaterra, si es católico eso no puede ser. El cabeza de la Iglesia está en Roma, es el Papa, ¿no? El vicario Cristo. Y esto supone una enorme tensión dentro de Inglaterra que se manifiesta también una enorme oposición a las políticas del rey, con el argumento de que el rey está beneficiando a los suyos, los católicos, que habían perdido el protagonismo político y social desde la Reforma, y ahora, gracias al nuevo rey, Jacobo II, lo van a recuperar a costa del protestante. Por lo tanto, se está produciendo un proceso de involución política bajo el nuevo rey que hay que parar, que hay que frenar. Al rey se le ponen enormes dificultades, se le obliga a hacer determinadas concesiones y al final incluso se le depone. Pierde la corona. 1689. Se establecen unos documentos que son importantes, dos en concreto. Cuando toma ya la corona, Guillermo de Orange, protestante, traído de Holanda, que entonces ya mantiene esa línea reformista, lo religioso, línea protestante en la corona británica. Dos documentos, 1689, en el momento de la deposición. La Carta de Derechos británica, donde se establecen mecanismos del control del poder real.
El rey se puede convertir en un problema, fijaos si no en Jacobo II. Es necesario controlar el poder real. ¿Cómo controlar el poder real? Mediante contrapoderes establecidos institucionalmente en el Parlamento. Es el momento en el que se constituyen las cámaras de representación en Inglaterra, las cámaras, no la de los lores, la Cámara de los Comunes, y un nuevo procedimiento de representación que corte las posibilidades de degenerar en un gobierno despótico, en un gobierno absoluto, el poder del rey. La Carta de Derechos, que es la primera declaración, digamos, formal en la época contemporánea de los derechos, llamémosles así, de ciudadanos, de los ciudadanos. No con carácter universal, sino a los ingleses en concreto y cómo se va a establecer el mecanismo de representación capaz de asignarle poder de control al Parlamento frente al rey. Y el mismo año, el Acta de Tolerancia, 1689. Tiene un contenido religioso. La trifulca la habíamos tenido en materia religiosa. Acta de Tolerancia. Acta de Tolerancia, fijaos, el título completo es Acta de Tolerancia para eximir a los súbditos protestantes de Su Majestad, disidentes, de las normas y sanciones que emanen de la Iglesia de Inglaterra. Es decir, Acta de Tolerancia no es un acta en el que se declare la libertad de culto en Inglaterra, que es uno de los principios que sí que va a establecer la Carta de Derechos de los Buenos Hombres de Virginia, la Declaración de los Buenos Hombres de Virginia después, o la la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia. Libertad de culto, que cada cual crea lo que sea, ¿no? Católicos, protestantes, calvinistas, no. Acta de Tolerancia es la tolerancia dentro del protestantismo en Inglaterra. Es decir, la Iglesia de Inglaterra, cuya cabeza es el rey, marca una serie de normas y de leyes y un credo, en el que en principio creen todos los ingleses. Pero se mantiene la libertad de culto y de credo de quienes, siendo protestantes, se adhieren a algún grupo, alguna iglesia, alguna confesión que no es la oficial. En concreto, pues aquí estamos hablando de calvinistas, o aquí estamos hablando de puritanos, etc., ¿no? Distintas confesiones protestantes, todas ellas, pero que no son la Iglesia de Inglaterra en sentido estricto. Entonces, con eso se garantiza una tolerancia. ¿Qué pasa con los católicos y con otra denominación de entonces, que son los no trinitarios? Bueno, ¿qué pasa con los católicos? Estos no tienen ningún derecho, con ellos no hay tolerancia. Es una fecha importante y es un documento importante, ya digo, en la marcha, digamos, como modelo, ¿no?, de la política contemporánea también en toda Europa, 1689. Un siglo más tarde, prácticamente. Revolución norteamericana. Sobre todo de contenido político. Va a traer consigo, sobre todo, no una gran transformación cultural, sino sobre todo una revolución de corte político que acabe en la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Aquí también está la autonomía, el principio de autonomía, ¿no? Ahora nosotros somos un sujeto histórico independiente, emancipado de la tutela de Inglaterra, ¿no? La declaración ahí importante la tenemos aquí, 1776, la Declaración de Virginia, o de los Buenos Hombres de Virginia, donde ya se establece el principio de la igualdad de derechos de todos los hombres, etc. Y por lo tanto, su libertad de ejercicio de un credo, el que ellos quieran, de expresión, de libre asociación, sin venir obligado, digamos, por las autoridades públicas, etc. A América van a ir algunos de los también partidarios de la Revolución en Francia, como un laboratorio en el que se está ensayando lo que unos años después se va a llevar a cabo en Europa. En concreto, 1789, proceso revolucionario, hasta el 99. En el 89 se constituye la Asamblea Nacional, luego da paso a un proceso constituyente, la nueva...
la Constitución de la República, ya sabemos por dónde va, la Revolución y una gran carta también declarativa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que tenéis aquí en los primeros momentos también. No vamos a ir mucho más allá. El talante es muy distinto en todos los casos, en todo caso en cada una de estas regiones. Hay ciertas diferencias regionales. A nosotros Estados Unidos no nos va a importar por ahora demasiado. Vamos a tenerlo ahí en la recámara como un telón de fondo. Son acontecimientos en los que el europeo va a estar muy atento y va a condicionar también los procesos políticos en el continente. Pero mucho más determinante va a ser lo que suceda, desde luego, en Francia y lo que suceda en Inglaterra, también lo que sucede en Alemania. Por tanto, ahí nos vamos a situar. Hay ciertas diferencias regionales aún así dentro del propio continente también. Por ejemplo, así como en Inglaterra nos vamos a encontrar desde el siglo XVII, de forma además muy constante, un cierto horror hacia la revolución, es decir, un talante reformista, reforma frente a revolución, y por lo tanto las reformas son siempre parciales, las reformas son siempre puntuales, actúan sobre lo local, sobre cosas concretas. El inglés es un temperamento además muy concreto, no divaga, no se entrega a la especulación. El inglés, digamos, se entrega a lo concreto, al detalle, frente a, sin embargo, la utopía incluso en la mente y en las palabras de buena parte de los revolucionarios en Francia, que se mueven más por las ideas y por lo tanto con un carácter más revolucionario, incluso con la voluntad de dar inicio a una época nueva en la historia, de recrear la historia, de recrear la sociedad, incluso de recrear al hombre, de que el hombre deje de ser lo que fue y empiece a ser una cosa nueva, ¿no? El afán revolucionario continental frente al reformista británico. El contenido político también en Inglaterra y en Estados Unidos frente al contenido de carácter, sin embargo, más cultural y social en Francia. La revolución en Francia no es simplemente quitar a un rey para poner un presidente elegido por el pueblo. Es una revolución que impregna también la sociedad, ¿vale? En Inglaterra las reformas iban orientadas a la reforma institucional, contrapesos a la voluntad del rey, que el rey vaya perdiendo protagonismo en beneficio también de los representantes del pueblo, etcétera, etcétera. Son reformas políticas. Contenido político en Estados Unidos, por ejemplo, la independencia, claro, como colonia de Estados Unidos de Inglaterra, frente al contenido social de Francia. Y luego, por otra parte, los grandes reformistas y teóricos políticos que nos vamos a encontrar en Inglaterra van a ser fundamentalmente altos intelectuales. Es la alta intelectualidad inglesa la que está detrás de los grandes relatos políticos del XIX y del XVIII. Muchos de ellos son filósofos de los que se estudia no solamente su parte política, sino incluso su antropología, su ética, etc., ¿no? Ya antes, en el siglo XVII, los ilustrados escoceses o de Hume posteriormente dan pie a esa tradición de alta intelectualidad sobre la materia política. En el caso de Francia no nos encontramos grandes intelectuales detrás de los discursos o las polémicas políticas. No nos encontramos grandes filósofos. Lo que nos encontramos son propagandistas. Es más un fenómeno de propaganda que de alta intelectualidad, de ciencia. No son filósofos. Asimismo se van a llamar filósofos o van a ser llamados, pero no son grandes intelectuales. Si nos lo vamos a encontrar, en cambio, grandes intelectuales en Alemania. Los ilustrados son filósofos, son gente de ciencia, son gente, no solamente de filosofía, sino de ciencia en general. Es un fenómeno más de propaganda. Claro, esto tiene una consecuencia y es la alta intelectualidad tiene una eficacia mucho a largo plazo, que la propaganda, de eficacia más inmediata. La propaganda impacta emocionalmente mucho más rápido en las masas y las conduce al fin que uno pretende. Pero al gran intelectual poco le lee.
Y su ciencia muchas veces queda concentrada en libros de poco consumo y poca distribución. Muchos de ellos van a tener una gran influencia, pero son influencias de cátedra. A nosotros nos parece muy influyentes, pero la influencia necesita tiempo, claro. La propaganda es más eficaz desde el punto de vista inmediato, ¿no? Y por eso tiene más potencia desde el punto de vista cultural o social los acontecimientos en Francia que la Revolución Gloriosa en Inglaterra, fuera de Inglaterra.